¿Qué tal? Han pasado ya 2 semanas de la gota fría y conviene remarcar algunas cosas para que no se olviden con el tiempo. Es lo que quieren los responsables, por acción u omisión, de esta enorme tragedia, como pasó en el COVID. Sembrar confusión para que cuando salgamos del shock y nos liberemos del cansancio y del horror inicial, no nos acordemos ya de lo que ocurrió antes del 29 de octubre, durante el 29 de octubre y en las horas y días posteriores al 29 de octubre. Pretenden que olvidemos qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y cómo podría haberse evitado, que es lo mismo que decir cuántas personas pudieron salvarse y hoy están muertas, como en el COVID. Por eso, vayamos dejando algunas cosas claras, para que el tiempo no las borre y queden grabadas, para que no se olviden. 1. En primer lugar, y por encima de todo, la ineptitud, egoísmo e inmoralidad de nuestros políticos. La suma de incompetentes implicados en la gestión de aquel día incumbe al PSOE y al PP, más a unos que a otros, siendo justos. Sánchez es el uno, sin duda, como en la trama corrupta de Ábalos y Koldo. Escucharle hoy decir que salgamos a los balcones a aplaudir a las 8 de la tarde confirma, por si alguien tenía alguna duda, que el gobierno de España lo preside un psicópata peligroso. Nadie pagará con cárcel los 200 muertos de Valencia, ya lo verán. 2. El fanatismo climático mata. Y ha matado en Valencia. Hablemos con claridad y sin miedo. Las políticas del lobby ecologista matan y han matado en Valencia. Por más que ahora Sánchez intente cubrir su maldad y su ineptitud con el cansino cuento del cambio climático. Si existe, que no lo dudo, no lo sé, la solución, desde luego, no son las políticas aplicadas estos años por la izquierda ecologeta. El histerismo climático solo había traído hasta ahora miseria. Ahora también trae destrucción y ha traído muerte. Chimo Puig y los consejeros de Medio Ambiente de Compromís son responsables de lo ocurrido en Valencia por su gestión de los últimos 8 años al servicio del negocio ecologista subvencionado con decenas y decenas de millones de euros inútiles que pudieron servir para evitar este drama de vidas humanas y ruina. Hablemos claro. Hoy no habría 200 muertos en Valencia si el PSOE y Compromís no se hubieran negado a hacer la presa de Cheste hace 20 años. Hoy no habría 200 muertos en Valencia si el PSOE de Chimo Puig y Compromís no se hubieran negado a hacer el Plan Sur para el Barranco del Pollo en 2019 alegando que las obras suponían impacto medioambiental. Y hoy no habría 200 muertos en Valencia si el PSOE de Chimo Puig y Compromís no se hubieran negado sistemáticamente, incluso multando a la gente de los pueblos, a limpiar de árboles, ramas y millones de cañas salvajes los montes y los barrancos, ahora desbordados. Años y años de ideología ecologista sirvieron para acumular un enorme tapón de árboles caídos y cañas, también de basura, que ha resultado mortal y que multiplicó la velocidad y la capacidad destructiva del agua en el Barranco del Pollo. La ministra Teresa Rivera es responsable también de los 200 muertos de Valencia, porque se ha negado sistemáticamente a limpiarlos, como le pidieron desesperadamente y en varias ocasiones y por escrito los ayuntamientos afectados, visto que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de ella, no les hacía ni puñetero caso. Pero les pesó a todos la ideología. Miren, les pesa mucho más, de todos modos, la pasta que mueve el enorme negocio del histerismo climático. Las grandes empresas y los chiringuitos climáticos, también en las universidades, huelen a distancia las multimillonarias cantidades de dinero en subvenciones y fondos europeos en torno a la agenda verde ecologista, como los multimillonarios fondos del COVID que manejaban ¿quién? Ábalos y Koldo. ¿Verdad, señor Sánchez? ¿Verdad, PSOE? Por eso Sánchez se ha ido a la cumbre de Azerbaiyán pese a los 200 muertos de Valencia. Esto es lo que le importan los muertos de Valencia a Sánchez, para quitarse de en medio, para huir como un cobarde, como en Paiporta, de su responsabilidad en lo ocurrido. Y para no perder de paso comba y pillar, si puede, cacho del negocio climático multimillonario que allí en Bakú va a repartirse estos días, en otra cumbre inútil a la que todos, como Sánchez, por cierto, acuden en aviones supercontaminantes. Sánchez ha usado 2 aviones del ejército y un helicóptero Super Puma para llegar a la COP29, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, porque la ONU, por cierto, es el capo di capi de esta mafia climática. A la COP29 no van, tomen nota, ni Biden, ni el presidente de China, el que más contamina del mundo, ni Macron, ni von der Leyen, otra que tal baila, ni el canciller alemán Olaf Scholz. Pero Pedrito sí, se ha ido para allá. Allí se ha ido,
a huir como una rata de los muertos de Valencia y a pillar pasta si puede. Ábalos, eso sí, señor Sánchez, ya no se lo podrá gestionar, búsquese otro, no sé, páseselo a Óscar Puente, por ejemplo. El histerismo climático ha matado en Valencia, porque el urbanismo ecologeta ha llenado también durante estos años las laderas de los barrancos de construcciones verdes absurdas y de estúpidos pasillos biociclistas y sustainables, que diría Begoña Gómez. Esas construcciones al lado de los barrancos sucios han resultado ahora bombas de relojería que han multiplicado la velocidad y fuerza destructora del agua en los pueblos afectados, como los polígonos industriales, o ese centro comercial Bonaire, como tantos otros, construido junto al barranco en una vaguada. Al urbanismo ecologeta se ha unido, eso sí, la avaricia del ladrillo, que en Valencia es obra de los años del PP y del PSOE. Esta es la responsabilidad de Ximo Puig, Compromís y el ministerio de Teresa Rivera en la tragedia de Valencia. Esto es lo que pasa cuando pones a lobbies energéticos y a urbanitas ecologistas de salón a gestionar el medio ambiente. Todos muy rojos y todos muy revolucionarios, pero sirviendo los intereses de las grandes corporaciones que mueven este enorme negociazo. Por eso, digo, no olvidemos lo que ha hecho y lo que está haciendo cada uno en estas horas. Y por eso digo, tercera conclusión, que no pase como en la pandemia, que nadie pidió cuentas a nadie, y en primer lugar al gobierno de Sánchez, por lo que no hizo por prevenir el COVID en los meses de enero y febrero de 2020, hasta verse entonces desbordado, en marzo, por los muertos a mediados de mes, pasada por supuesto la importantísima manifestación del 8M, en la que nos iba la vida, ¿lo recuerdan? 150.000 muertos y 0 responsables a día de hoy. La pandemia de COVID, como la riada de Valencia, era inevitable, pero el impacto no fue el mismo en los países donde sus gobiernos, ya en enero y febrero de 2020, con liderazgo y previsión, aprobaron presupuestos estatales multimillonarios de urgencia para copar en China la compra de mascarillas, de test, de respiradores y asegurárselos, como hicieron además por un año hasta 2021 o 2022. Solo un Estado tenía entonces la capacidad para hacer aquellas compras masivas de material. ¿Qué hacían aquí mientras tanto Sánchez y Pablo Iglesias, recién formado ese mes de enero su gobierno? Pues repartirse entre ellos los cargos y carguetes bien pagados de 27 ministerios, ¿lo recuerdan? Sánchez se negó a asumir el mando de la pandemia y la compra masiva de material en enero y febrero de 2020 por si sus socios catalanes y vascos se molestaban. Lo sabemos, consta en las reuniones que ya en enero y particularmente una del 3 de febrero de 2020 de la que hay acta y grabaciones, advierto, tuvieron las empresas del sector de compra de material sanitario, las fiables, no las de Ábalos y Coldo. Fueron esas reuniones en el Ingesa, en la central de compras del Ministerio de Sanidad, y a ellas asistieron su director y el número 2 de Salvador Illa en el Ministerio. Advirtieron las empresas al gobierno, era enero y febrero de 2020, con previsión, que el mercado chino se estaba copando, que había que aprobar un presupuesto multimillonario y acudir de urgencia con la garantía del Estado español a esa compra masiva de material antes de quedarnos, como ocurrió después en marzo, sin mascarillas, sin guantes, sin geles, sin test y sin respiradores. Los chinos no sabían quién era la comunidad autónoma de La Rioja, de Murcia o de Cantabria, ni les importaba, pero sí sabían quién era España y que esa era la garantía de un Estado que ellos querían. El ministro Salvador Illa, o sea Sánchez, se negó, pese a las recomendaciones de las empresas del sector conocedoras de ese negocio, a asumir las competencias para que sus socios catalanes, básicamente, de los que había dependido su reciente investidura, no se molestaran. Lo dijeron abiertamente en esas reuniones, insisto, pero Salvador Illa no está hoy en la cárcel, sino que es presidente de la Generalitat de Cataluña. Los chinos querían, además, en esos meses de enero y febrero de 2020, el dinero de las compras masivas de material por adelantado. Salvador Illa, o sea Sánchez, sugirió a las empresas del sector que lo adelantaran ellos, quitándose, como ahora en la riada, el muerto de encima, como siempre. Las empresas contestaron que era imposible asumir esa enorme cantidad de dinero por adelantado porque no lo tenían. Y sobre todo, ¿saben por qué no lo tenían?
Pues porque las autonomías les debían entonces cientos y cientos de millones de euros en material sanitario anterior que no habían pagado. Eran morosos. En enero y febrero de 2020, por ejemplo, solo la Comunidad Valenciana de Ximo Puig y Compromís debía más de 700 millones de euros a las empresas que compraban el material sanitario. Sánchez no quiso asumir el mando del COVID como ahora en la Riada para no quemarse, escondiéndose en las competencias y la cogobernanza, con crueldad y cobardía. ¿Lo recuerdan? Por cobardía, inutilidad y cálculo político, su negligencia causó de miles de muertos cuando aquella riada de virus y neumonías ya la teníamos encima. Hablemos con claridad de una puñetera vez. Hubo gente que murió ahogada en los hospitales, en sus pasillos, por neumonías bilaterales brutales, simplemente porque no había suficientes respiradores para todos. Los médicos tuvieron que hacer triajes dramáticos, protegidos con bolsas de basura, guantes de fregar y gafas de bucear. Hablemos con claridad. ¿Cuántas miles de muertes se hubieran evitado si Sánchez hubiera asumido en enero y febrero su responsabilidad con previsión? Ahora se ha repetido la historia en menor escala en Valencia, por eso les cuento lo del COVID. Sánchez echa balones fuera hablando de competencias autonómicas mientras muere la gente. Es el mismo esquema que este sociópata usó para salir indemne de su gestión criminal de la pandemia. Luego vinieron eso, la propaganda y los aplausitos a las 8, como sugería hoy mismo desde Moncloa. Está haciendo lo mismo que entonces. No se dejen engañar, escurrir el bulto y poner a técnicos de segunda fila a dar la cara en las ruedas de prensa diarias para que se coman el marrón ellos solitos, que ya los cesarán, que no son políticos. Por cierto, ¿por qué está perdido, pregunto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el militante y candidato del PSOE, Miguel Polo, enchufado allí por Ximo Puig y Teresa Rivera? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué le han prohibido hablar a Miguel Polo? ¿Por qué se gastó más dinero desde 2021 en reformar los despachos de la Confederación que en limpiar los barrancos de Valencia? Miren, algo huele a podrido y muy podrido en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y ahí lo dejo. Por eso, como en el COVID, conviene no olvidar ahora lo que ha hecho y lo que está haciendo cada cual, también entre nosotros, entre la prensa, como entonces que el poder contó para tapar su negligencia con periodistas y medios de comunicación indecentes de los que me avergüenzo. El espectáculo estos días, como en el COVID, de algunos medios, no todos por supuesto, para salvar al soldado Sánchez, es inmoral. Medios de comunicación ruinosos que no sobrevivirían si no fuera por la publicidad institucional y las subvenciones que les da el gobierno, como en el COVID, están lanzados con descaro a tapar a Sánchez y a Teresa Rivera, que es lo mismo que tapar la verdad que nos obliga como periodistas. Es la inmoralidad de periodistas o pseudoperiodistas como la tal Silvia Inchaurrondo en Televisión Española, la tele pública que pagamos todos, prostituida esta chica profesionalmente por 500.000 euros de sueldo, salidos de quién, de nuestros impuestos, para tratar además de manipularnos ella en nuestra cara. Silvia Inchaurrondo se ha convertido, para la izquierda, en una especie de musa nacional de la mentira. Por no hablar de otros nombres que todos tenemos en mente, bien pagados del gobierno y del poder para tapar a quien les da de comer, a Pedro Sánchez. Miren, Felipe González mandó 10.000 soldados a la Riada de Bilbao en 1983, en apenas unas horas, para intentar salvar el mayor número de vidas posibles y para sacar el barro cuanto antes de allí. Eran los años del plomo de ETA, pero él ni se lo pensó. Lo despertaron de madrugada y en ese mismo instante ordenó que fuera el ejército en masa a Bilbao a ayudar. A Sánchez le ha podido su maldad. Porque cuarta conclusión, y lo reconozco, la maldad de Pedro Sánchez nos desborda como el agua. Sánchez es el diablo. Desde el mismo martes 29 se le vio el plumero. Ahogado por la corrupción de su mujer y de Ábalos, Sánchez vio rapidísimo en la gana un balón de oxígeno, una gran oportunidad para desviar la atención y quitarse presión de encima. Y de paso montarle, si puede, a Feijóo un 11M vía Amazon. Ver a Sánchez ligar, como ha hecho, la ayuda a los damnificados de Valencia, con la aprobación de los presupuestos para que él siga en la Moncloa hasta 2027, es lo más rastrero y bajo que uno recuerda, estando aún caliente, señor Sánchez, como están los cuerpos de los fallecidos. Nada nuevo, de todos modos, en el PSOE y en los socialistas, que chapotean siempre que pueden en los muertos.
Es lo mismo que el 11M, la torpeza de un PP en babia y sometido a la soberbia de Aznar frente a la maldad de un PSOE dispuesto al trueque siniestro de muertos por poder. Miren, da miedo la convicción y la naturalidad propia de un narcisista sociópata con la que Pedro Sánchez habla, nos chantajea y nos miente. He visto locos así por el mundo llevando al desastre completo a sus naciones que no reaccionaron hasta verse cayendo por el precipicio o con el agua al cuello. Sánchez, el PSOE y la izquierda carroñera sobrevuelan de nuevo estos días como buitres en círculo por encima de los 200 muertos de Valencia y las miles de vidas arruinadas, esperando descender su vuelo para posarse sobre los cadáveres y picotear un poquito de tajada política frente al PP. Los socialistas dan asco, así han sido siempre, cuervos, buitres, aves de rapiña. Por eso, quinta conclusión, en estos días también nos desborda la torpeza y el catetismo provinciano infinito de Carlos Mazón. Creía Mazón que ser presidente de la Generalitat era como ir a Eurovisión y hacerse famoso. Mazón es un producto de partido, como el propio Sánchez, el mal de nuestro sistema. Mazón, como Sánchez, representa la mediocracia que rige nuestra sociedad, y no digamos la política. Gente que no da la talla, esa es la realidad, pero que es ascendida en empresas o en instituciones públicas a los puestos más altos. ¿Cuántos Mazones o Sánchez conocen ustedes en sus vidas o en sus trabajos? Mazón, eso sí, tiene un problema respecto a Sánchez. Mazón, a diferencia de Sánchez, es un buen tipo, no lo dudo, lo sé, y esto le hará perder frente a Sánchez. Antes caerá Mazón pasado unos meses que Sánchez, pese a todo lo que hemos vivido con él estos 6 años. Y será su partido, el PP, si es necesario, el que le cortará la cabeza, aunque ahora lo defienden porque no tienen otra opción. Señores de Génova, ustedes no se enteran. El PSOE no tardará ni unos días en arrojar los 200 muertos de Valencia a la cara de propio Feijóo. Tiempo al tiempo. Mazón les va a parecer en breve caza menor. Mazón ha pasado en pocos días, eso sí, menos mal, de su moderación centrista y de darle las gracias a Sánchez por su cariño, yendo a Valencia a verle las orejas al lobo. Y como su cese o dimisión no es factible, porque el PP perdería el poder en Valencia, Mazón y Feijóo han decidido mirar hacia abajo a ver qué cabezas cortan en los próximos días o cómo reducen sus competencias a incompetentes para satisfacer el ansia de sangre de los socialistas. Por eso, punto 6, por la mediocracia que nos invade, asusta la incompetencia de consejeras como Salomé Pradas, confesando que se enteró del sistema de alerta por móvil cuando la gente ya se estaba ahogando. Da vergüenza ver vídeos de personas con el agua al cuello tratando de salvar in extremis sus vidas mientras les sonaba la alerta en el móvil, aunque fuera por la negligente y criminal responsabilidad primaria de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que estuvieron todo el día dándole previsiones fallidas a la consejera y a la Generalitat o información con retraso, incluso cuando ya nada tenía remedio y la gente se estaba ahogando en el barranco del Pollo. ¿Cómo puede llegar en España a consejera de Interior y Emergencias alguien así? ¿Cuántas Salomé Pradas o Teresas Rivera hay en el gobierno central o en las comunidades autónomas, en puestos clave para nuestras vidas? Bueno, la verdad es que si Irene Montero, Ione Belarra, Sira Rego, Pablo Iglesias o María Jesús Montero, sin ir más lejos, han llegado donde han llegado, pues aquí cualquiera piensa que la política es un chollo y un buen negocio para forrarse sin que al final nadie les pida cuentas ni paguen con cárcel incluso sus decisiones negligentes. Por eso, conclusión 7, la riada ha mostrado el fracaso de la España de las autonomías. Diga lo que diga, un Feijóo desubicado estos días que no encuentra su sitio y al que Ayuso tuvo que prestarle este domingo las instalaciones del 112 en Madrid para hacerse un vídeo, de partido por cierto, y sacar algo de cabeza en mitad de la nada. Feijóo dijo el viernes pasado, literalmente, no se lo pierdan, en referencia a la tragedia de Valencia, aquí, en referencia a Valencia, lo que se ha acreditado es que el Estado de las autonomías ha funcionado. Toma ya, a ver si eso lo superan ustedes. Pero vamos a ver, ¿quién asesora a Feijóo en Génova?
¿Quién decide y le escribe estos mensajes que le sitúan completamente fuera de la realidad y de la percepción de la gente de a pie? España es un descontrol, un despelote autonómico, y en situaciones graves como la de Valencia se ve mucho más. Las autonomías se han convertido en enormes, costosos e ineficaces mastodontes para enchufar a la gente del partido y alimentar el ego de politiquillos de medio pelo que terminan creyéndose los virreyes de su región. Descentralizar competencias o acercar la administración y los servicios públicos no significa haber convertido España, como se ha convertido, en 17 reinos de taifas desconectados unos de otros, rivalizando unos con otros, y donde si hay un incendio forestal, pues los bomberos dejan de echar agua en el límite de su comunidad autónoma. Guadalajara, año 2005, 11 muertos. O donde si quieres comprar una medicina en Bilbao, pues no te sirva la receta de tu médico en Cáceres. O donde ahora te puedan perdonar impuestos y condenas penales y hasta amnistiarse si eres un independentista catalán. Y al final, por todo esto, punto 8, y conclusión final, si me permiten, y la más importante, miren, en situaciones extremas como la de Valencia, sale lo mejor y lo peor también del ser humano. Dio vergüenza este fin de semana la manifestación de Valencia a la que acudieron seguro ciudadanos de buena fe que querían expresar su protesta por la nefasta gestión política de la crisis. Por supuesto, los convocantes expulsaron, incluso violentamente, a quienes se le ocurrió sacar una pancarta o gritar contra Sánchez. Los convocantes, jugando con el dolor ajeno, fueron todas esas entidades ecologetas y pancatalanistas regadas por el gobierno de Ximo Puig y Compromís durante años, con decenas y decenas de millones de euros en subvenciones. Es el dinero que no fue al Plan Sur del Barranco del Pollo o a construir la presa de Cheste. Sus dirigentes, los de estas entidades, son unos chupópteros, parásitos del dinero público que usted y yo generamos con nuestro trabajo vía impuestos para que ellos se lo lleven crudo. Son garrapatas de subvenciones y vagos consumados y comegambas, como los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras, a los que en 15 días no se les ha visto por los pueblos afectados quitando barro, pero que sí corrieron, por supuesto, el sábado a manifestarse contra el PP en Valencia, por supuesto, pero no contra Sánchez. A Pepe Álvarez y a Unai Sordo, por cierto, se les sigue viendo estos días por Madrid merodear, como siempre, por los mejores restaurantes de la capital, sin haber movido un dedo por los valencianos, más allá de convocar el pasado viernes, estarán agotados, un paro de 10 minutos frente a las empresas, no vaya a ser que se deslomen. Por eso, quédense con esto que les cuento al final y que quiero que nos mueva la esperanza. Frente a todo esto, frente a todos estos miserables, frente a políticos sin alma como Sánchez o sin categoría como Mazón, nos quedará siempre el enorme ejemplo de generosidad de los voluntarios de toda España, de la gente buena, de los ciudadanos de cualquier rincón que han ido a Valencia a ayudar en cuanto han tenido unas horas libres. De todos esos españoles, más allá de su ideología, nos sentimos profundamente orgullosos, pero especialmente de los jóvenes, de esa generación que parecía de cristal, pero que ha sacado el hierro entre el barro de Valencia. Los valencianos no olvidaremos nunca, nunca, sus manos y sus caras manchadas y su dolor compartido. Sin su desvelo, sin su titánico esfuerzo, sin su calor y su cariño, hoy las cosas no estarían pues bastante peor de lo que están, como están ahora, y que no les mientan 15 días después. Como no olvidaremos tampoco a las aves de rapiña, a los buitres carroñeros que sobrevuelan nuestros muertos estos días, tratando de sacar tajada de nuestro dolor y de la ruina que dejaron con sus políticas nefastas y su ideología, con perdón, de mierda, de ese negocio monumental llamado clima y que mata.